Ashley Parker respiraba con calma mientras se acomodaba en el sofá de su habitación, dejando que el suave susurro de la tarde entrara a través de la ventana entreabierta. Era uno de esos días singulares en los que el entorno parecía detenerse, envolviendo todo en una atmósfera de calma y reflexión. Sumida en sus reflexiones en el hogar suburbano cuidadosamente cuidado, Ashley permanecía en un silencio profundo. Una cucharita de té de manzanilla, vacía, reposaba olvidada en la mesa a su lado. Su calidez se desvaneció, observando la energía vibrante que alguna vez llenó su existencia. A los 40 años, Ashley abrazó la elegancia con una gracia natural. Su cabello burno fluyó en suaves ondas por su espalda, mientras que sus ojos verdes, llenos de profundidad, a menudo reflejaban una introspección que desvelaba más de lo que ella misma era consciente. La vida había mostrado su generosidad en lo material, pero había dejado un vacío en el ámbito de las emociones. Ella no contaba con deshidratante propio. Ella sentía una profunda admiración por Ethan, su hijo de 21 años, cuya esencia reflejaba una conexión especial y única entre ellos. Ethan, el legado de su querido amigo que ya no está, había disfrutado de varios veranos en esta casa llena de recuerdos. Sin embargo, a medida que se sumergió en sus estudios universitarios, sus visitas se volvieron menos frecuentes, casi como si se convirtieran en un ritual distante. Hoy, sin embargo, Ashley sintió que la soledad la envolvía. Tras pasar la mayor parte de la mañana organizando la cocina y sumergiéndose en una interminable colección de fotos antiguas, decidió entregarse a un momento de placer. Envuelta en su atuendo de calma preferido, se acomodó en el cálido abrazo de su sofá, sosteniendo un vaso de vino. Sus pensamientos se deslizaban sin cesar, mientras la luz del atardecer se filtraba, proyectando sombras que danzaban suavemente por la habitación. El exquisito vino de vela acariciaba su garganta mientras cerraba los ojos, deleitándose en la serenidad del instante. Ella se mantuvo ajena al coche que se acercaba por la carretera y al suave murmullo de los pasos. Cuando Ashley se acercó a la puerta, sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta de la presencia de Ethan, quien regresó para recoger su teléfono olvidado tras una breve visita el día anterior. Ethan, acostumbrado a su práctica de dejar la puerta del frente abierta, entró sin dudar, sintiendo la suave brisa que lo envolvía mientras se acercaba a recuperar su dispositivo olvidado. Sin embargo, el sonido de la puerta sorprendió a Ashley, rompiendo el silencio como un susurro a través de un velo. Su asombro fue instantáneo, su corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba acomodar su ropa justo cuando Ethan entró en la habitación. Su llegada sorpresiva y sin previo aviso. «Tía», comenzó. Su voz se acercaba suavemente mientras contemplaba la escena. Ashley se sintió cautivada, sus ojos se encontraron con los de Ethan, y la intensidad del instante la rodeaba con una calidez palpable. Ella era plenamente consciente de cómo su ropa se ajustaba a su figura, el silencio iluminando su presencia de una manera que la hacía sentir expuesta, a pesar de estar vestida. Sus cejas se fruncieron en un gesto de inquietud, una oleada de rubor surgiendo mientras los ojos claros de Ethan reflejaban su propia incomodidad. «Ethan». Ella se sorprendió, su voz se acercaba mientras, casi sin darse cuenta, se envolvía en la tela que la rodeaba. «¿Qué te trae aquí, Ethan?». Él se aproximó a su lugar. Sus oídos se sorprendieron ante un secreto mientras acariciaba suavemente la tapa de su cuello, murmurando, inadvertidamente dejé mi teléfono aquí ayer. Se movió con una sutileza intrigante, incapaz de finalizar su declaración mientras su voz se llenaba de asombro. La atmósfera entre ellos estaba impregnada de una tensión sutil que resultaba difícil de descifrar y aún más complicado de gestionar. Ashley sentía un cálido resplandor en su pecho. Su vergüenza se intensificó, envolviéndola en una sensación de total vulnerabilidad, mientras sus pensamientos buscaban frenéticamente una respuesta que pudiera aliviar su dilema. Deberías haberlo enfrentado. Ella comentó que su tono tenía una calidad más suave de lo que deseaba. En un instante sintió un profundo remordimiento, pues sus palabras resonaron con más fuerza de lo que había pretendido. Ethan se disculpó con sinceridad. Su voz transmitía una profunda sinceridad. No tenía idea de lo que habitaba en tu mente. Ashley respiró hondo, apartando su cabello con delicadeza mientras buscaba reencontrar su equilibrio. Está bien, murmuró ella, con un tono que reflejaba una leve incertidumbre. Por favor, déjame un momento. Ethan exclamó, girándose hacia la puerta para buscar su propio espacio, aunque la tensión permanecía, palpable e ineludible.
Ashley se acomodó la ropa y se deshizo de la imperceptible huella de la confección mientras se dirigía hacia la salida. «Voy a quitarte el teléfono», dijo ella, su voz firme en un intento de recuperar el dominio de la situación. Ethan dudó, girándose con movimientos cautelosos y llenos de inquietud. «Se encuentra en la pared de la cocina», comentó con un tono de disculpa. Ashley luego entró a la cocina, sintiéndose llena de gratitud. Durante ese breve instante, se apoyó contra la pared, sus manos aferrándose a la superficie mientras exhalaba profundamente para encontrar su centro. El calor del granito bajo sus palmas ofrecía una conexión intensa, mientras el instante se deslizaba en su mente con una claridad vívida. No podía apartar de su mente la imagen de la cara de Ethan, una fusión de asombro y una emoción que no lograba definir. Alejó el teléfono, sus dientes rozando su superficie suave mientras exhalaba con calma, buscando recuperar su serenidad. Regresó a la habitación, alargando el teléfono hacia Ethan con una sonrisa que revelaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Ella habló, su voz suave y envolvente, sin revelar las tormentas que llevaba dentro. Ethan respondió con un tono apagado. Él se detuvo, como si buscara las palabras que pudieran capturar el momento, pero al final, el silencio se adueñó de la escena. Retiró el teléfono de ella, sus dientes rozando suavemente durante el intercambio. Fue un momento fugaz, pero dejó una huella profunda, un eco misterioso que ninguna de las partes logró descifrar, aunque ambas lo percibieron intensamente. Ashley se acercó a la puerta, cada uno de sus movimientos llenos de propósito y delicadeza. Ella anhelaba que el instante llegara a su fin, dándole la libertad de buscar la serenidad. En su soledad matutina, Ethan se detuvo contra la pared, volviéndose hacia ella una vez más. No deseaba generar un ambiente monótono, comentó él, mientras sus ojos se encontraban en perfecta armonía. Sinceramente lo perdono. Ashley apareció con una sonrisa radiante, su corazón latiendo con fuerza, desafiando su propia voluntad. Está bien, Ethan, solo sonríe la próxima vez. Él sonrió, una suave curvatura en sus labios. Ashley cerró la puerta detrás de él mientras se dirigía a su auto, acercándose a ella con una profunda exhalación. La casa vibró con una energía inusual. La calma se tornaba en un refugio, impregnada de una energía sutil y envolvente. Ella volvió al sofá, su té ya frío y su vino sin sabor, mientras su mente danzaba con pensamientos ineludibles a lo largo de la tarde. Ashley buscó evocar la impresión de que algo había transformado entre ellos. Ella sintió un escalofrío al darse cuenta de su propia incongruencia, un momento incómodo que, con el tiempo, se desvanecería. Sin embargo, su mente estaba profundamente consciente de la realidad. La forma en que Ethan la miró y su reacción resonaron en su corazón, dejando una huella imborrable, especialmente cuando el sol se ocultó, proyectando sombras alargadas por toda la habitación. Ashley reflexionó sobre los días venideros. La casa se sumió en una calma intensa, apenas perturbada por el suave tic-tac del reloj sobre el mantel. Ashley Parker se acomodó en la mesa de comida, sus dedos dibujando suaves círculos en la superficie pulida del árbol. Ella había estado allí por lo que parecía una eternidad, aunque solo unos minutos habían transcurrido desde que Ethan se despidió. Su teléfono descansaba suavemente en su mano. El eco de sus pasos sobre la mesa reverberaba en su mente, entrelazándose con el torrente de sentimientos que había mantenido a raya con tanto cuidado. Su corazón latía con una intensidad profunda en su pecho, evocando una sensación de serenidad. Ella dirigía su mirada hacia la mesa, mientras sus pensamientos danzaban en una mezcla tumultuosa de confusión y timidez. La imagen de Ethan en la habitación, su expresión una fusión de asombro y arrepentimiento, capturada con una claridad casi palpable. Ella experimentó una sensación de vulnerabilidad, una exposición inesperada que la dejó sin palabras ante la profundidad de su momento compartido. Ashley se levantó con prisa, la silla se deslizó suavemente contra el suelo mientras ella la apartaba. Ella se sintió impulsada a moverse, a entregarse a cualquier acción que pudiera liberar la tensión que la rodeaba. Sus pies descalzos se deslizaron suavemente contra las cálidas paredes mientras entraba sin un propósito definido en la habitación. Temblando, ella llegó al suelo y se giró hacia la silla. El sonido del agua fría ofrecía una sensación de fluidez. Ella lo acercó a su rostro, dejando que el roce la anclara de nuevo a la realidad por un instante. No obstante, el consuelo fue efímero. Mientras se extendía, ella percibió su imagen reflejada en la ventana, flotando sobre el suelo. Casi no pudo identificar a la mujer que la observaba con una mirada intensa.
Su cabello de auburno caía suavemente, mientras sus ojos verdes, amplios y curiosos, reflejaban una emoción profunda y misteriosa que resultaba difícil de definir. Una mezcla de deseo, timidez o quizás un sentimiento más intenso que no estaba lista para afrontar. El murmullo de un motor en la carretera la sacó de su profunda reflexión. Ashley se detuvo. Su respiración se volvió un susurro en su garganta mientras escuchaba. Ella observó con atención la familiar cresta de las escaleras de la ventana del frente, y su corazón latió con fuerza una vez más. Él había vuelto. Ethan se apartó del impacto. La puerta se abrió suavemente, y poco después, él hizo su entrada en la cocina. Su teléfono permanecía en su mano, como si fuera un vínculo entre ellos. Su expresión reflejaba una mezcla de incertidumbre y deseo. Sus ojos profundos recorrían la habitación, llenos de una intensidad palpable, antes de acercarse a ella en un instante que se sentía eterno. Nadie pronunció palabra. El silencio susurró entre ellos. He dejado atrás mi cargador. Finalmente él encontró las palabras. Su voz se elevó, llena de incertidumbre. Ashley se apartó, intentando dar forma a sus pensamientos. Se encuentra en el espacio íntimo de la habitación. Ella expresó sus pensamientos con una delicada atención. Ethan se distanció. Sus ojos se posaron en ella por un minuto más, transmitiendo una sensación de exploración en lugar de certeza. Ashley soltó un suspiro profundo antes de girar y dirigirse de nuevo a la habitación. Sus manos se aferraron al borde de la cocina mientras intentaba recomponer sus pensamientos. Pudo sentir el suave murmullo de la hoja y el tenue clamor de la herramienta en la habitación contigua. Los sonidos eran dolorosamente comunes, pero vibraban con una intensidad que no se podía ignorar. Al girar la esquina, Ethan, con el cargador en las manos, se detuvo en la puerta una vez más. Ashley giró su cuerpo para mirarlo de nuevo. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho, un gesto instintivo de protección. Sus ojos se cerraron y, por un breve momento, el mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo a los dos en la cocina abierta. No deseaba que las cosas se volvieran incómodas, comentó Ethan, rompiendo la quietud que los rodeaba. Su tono era profundo y sus palabras se leguían con cuidado, como si danzaran sobre un terreno sutil. ¿Acaso no lo llevaste a cabo? Ashley contestó con prontitud. Su voz resonó, plena de una fragilidad que revelaba la falta de fe en sí misma. Ethan balanceó su cuerpo entre sus pies. Sus manos danzaban con la intensidad de la carga. Debería haberlo confrontado. Él explicó que su atención se desvaneció, dejando atrás cualquier pensamiento consciente. Ashley se acercó, sintiendo cómo su garganta se apretaba. Es completamente válido, ¿no crees? Permítame que lo despollemos de su brillo. Las palabras flotaban en el aire, carentes de sustancia mientras les dirigía la palabra. El olvido no era una opción. No cuando el recuerdo de aquel instante estaba grabado de manera indeleble en su corazón. Todavía podía notar la sorpresa en sus ojos amplios, la forma en que sus palabras se desvanecían mientras intentaba dar sentido a sus pensamientos, y aún podía sentir la calidez que danzaba en sus cejas, su corazón latiendo con la intensidad de un deseo por liberarse de su pecho. Ethan se observó a sí mismo. Sus ojos profundos se cerraron en ella una vez más. Una presencia inarticulada y perturbadora llenó el aire, haciendo que su respiración se detuviera por un instante. No intenté incomodarte, dijo con calma. No lo llevaste a cabo. Ashley lo volvió a hacer. Su voz se elevó, aunque las palabras parecieron carecer de sinceridad. Ashley experimentó una incomodidad, pero no de la forma que había anticipado. El silencio entre ellos rebosaba de emociones no dichas, un peso que ninguno de los dos se atrevía a confrontar. Él se movió, como si el cambio de posición pudiera aliviar la tensión. Sus dedos se entrelazaron, creando una conexión sutil, mientras ella anhelaba encontrar las palabras que pudieran deshacer la carga que los rodeaba. Sin embargo, su mente rebosaba de lucidez. Sus pensamientos danzaban en un torbellino. Debería irme, murmuró Ethan al fin, su voz suspendida en el aire. En el silencio, se plantó frente a la puerta, pero se detuvo, lanzando una mirada hacia ella por encima de su hombro. Mis disculpas, tía. Ashley utilizó el nombre que había llevado desde su infancia, evocando un eco de las barreras que siempre habían existido, barreras que ahora se sentían difusas. Está bien, susurró Ashley. Su voz apenas se escuchó. Ethan exclamó y luego se despidió, el eco de la puerta cerrándose tras él dejando un silencio casi palpable en su partida.
Ashley permaneció inmóvil durante un tiempo prolongado, sus manos aferrándose con fuerza al volante mientras contemplaba la puerta vacía, sus pensamientos fluyendo, reviviendo cada instante de su encuentro con una intensidad que parecía casi palpable. Intentó alejarse de ella, convencido de que era solo un encuentro monótono que ambos podrían dejar atrás, aunque comprendió que la tensión que había surgido entre ellos no podía ser ignorada. Un leve pero innegable susurro prometía revelar algo mucho más profundo que Ashley estaba dispuesta a explorar. Al encender la luz de la cocina y romper el silencio de su habitación, percibió que esto era solo el comienzo de una transformación entre ellos, algo indefinible y profundamente entrelazado. Llegando despierto en el silencio de la noche, contempló los sutiles patrones de la luz del sol en la celda. Pondrió el tiempo durante el cual podían seguir sosteniendo que no hubo cambios. La atmósfera de la casa había evolucionado, pero Ashley no lograba discernir el momento ni la manera en que esta metamorfosis se había producido. Era una sutileza, casi imperceptible, pero se aferró a las paredes, quedándose en el silencio y llenando los espacios entre ella y Ethan. Los días se deslizaron desde aquel encuentro incómodo, y la memoria persistía en su mente, resonando como un eco de Angelo a pesar de sus esfuerzos por ahogarlo, convencido de que era solo un instante efímero de desasosiego. La tensión se sintió en el aire. Se volvió intensamente consciente de cada detalle. El sonido de los pasos de Ethan al cruzar la casa resonaba con una nueva profundidad, cargado de intención. El eco de su voz, cargada de emociones, la envolvía por completo. Incluso los encuentros más breves en el salón o el intercambio de palabras en la cocina estaban impregnados de una tensión sutil que ninguno de los presentes se atrevió a nombrar. Fue una tarde de domingo en la que Ashley sintió este peso con mayor intensidad. Reclinada en el sofá de la habitación, un libro reposaba en su espalda, aunque había sucumbido a la tentación de sumergirse en sus páginas. Las palabras se entrelazaban en una danza sutil mientras sus pensamientos giraban en un torbellino ineludible. La casa permanecía en calma, interrumpida únicamente por el murmullo delicado del lavador y el susurro ocasional de las hojas en el exterior. Ethan estaba allí, y aunque no lo había visto en toda la mañana, ella sentía su presencia de una manera intensa y envolvente. El delicado susurro de la escalera interrumpió la calma, resonando suavemente en su interior. Ashley sintió una oleada de tensión recorrer su cuerpo. Sus dedos se posaban delicadamente sobre el libro, mientras el eco de sus pasos se acercaba lentamente. Ella se esforzó por encontrar la calma, inhalando profundamente al mirarse justo cuando Ethan cruzó la puerta. Su voz fluyó con naturalidad, aunque un matiz de nerviosismo se asomó en sus palabras. Ashley contestó con una cadencia igualmente equilibrada, cerrando el libro y dejándolo a un lado mientras se erguía con gracia. «Te has permitido un momento de verdadero descanso», dijo, deslizando una mano por su cabello, y se detuvo un instante en la puerta, indeciso entre entrar o marcharse. Tras un paso, se adentró más en la habitación, su movimiento pausado y lleno de intención. Ashley lo miró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, a pesar de sus intentos por mantener la calma. Se despidió de su aguda conciencia de él, especialmente de la forma en que sus ojos oscuros se posaban en ella y cómo su presencia llenaba el espacio, generando una mezcla de calidez y duda. Se movió ligeramente, cruzando las piernas en un intento de parecer despreocupada. «¿Te apetece algo delicioso para disfrutar?», se cuestionó, su tono rebosante de alegría. Con un leve gesto, Ethan se llevó la mano a la cabeza, una suave sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. «Estoy bien, gracias». Un silencio profundo se instaló, tejiendo entre ellos una conexión sutil y palpable. Ashley experimentaba una tensión sutil y frágil, como si estuviera al borde de desmoronarse en cualquier instante. Su mirada se posó en la mesa de café, sintiéndose de repente muy consciente de la vaina vacía que había evitado al regresar a la cocina. Se sintió como un delicado destello, un recordatorio de la fragilidad que había compartido en los días recientes. Estaba reflexionando sobre la idea de salir, quizás dar un paseo o algo similar. Ethan habló, rompiendo al fin el silencio que los envolvía. «Eso suena encantador», murmuró Ashley. Su tono político, aunque distante, resonaba en su mente. Regresó a la página que había dejado atrás, sintiendo la atracción de las palabras, a pesar de que sabía que su atención se dispersaría. Ethan se mostraba indeciso, como si aguardara que yo pronunciara alguna palabra adicional. Pero cuando no lo hizo, ella gritó y se dejó llevar. Ashley lo observó alejarse. La presión en su cintura se aflojó suavemente mientras sus pasos se deslizaban hacia la salida.
Sin embargo, el alivio fue efímero, dando paso a una sensación de incertidumbre que permanecía, inamovible, más tarde. Esa noche, Ashley se halló en la cocina, creando una cena con una dedicación que rozaba la devoción. Ella cortó las verduras con una atención delicada y plena. El suave murmullo de la espada al rozar la pared de corte ofrecía un leve consuelo en la casa silenciosa, donde Ethan había regresado de su caminata hacía ya varias horas. Sin embargo, él se mantenía en su mundo, y Ashley apreciaba ese espacio entre ellos. Estaba preparando una mezcla en la estufa cuando la oyó. Adelante. No se volvió, concentrándose en su labor mientras sentía que se acercaba. Su presencia era una serenidad tangible que emanaba de él, llenando la habitación con aromas agradables, comentó. Su voz deslizándose suavemente en la quietud. Gracias, murmuró Ashley. Su voz se desvaneció. Con una mano decidida, vertió la sal en la taza, creando un momento de conexión entre los ingredientes. Estará listo en pocos minutos. Ethan no respondió de inmediato y, cuando finalmente giró la cabeza, se encontró con la mirada de él, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, observándolo con intensidad. Existía un misterio en su mirada. Una chispa de interés, quizás, o algo más intenso que provocó que su corazón latiera con fuerza. «Has estado tan callado hoy», comentó. Su tono es suave pero convincente. Ashley se acercó, con una presencia que llenaba el espacio. Regresó a la sartén, inmersa en su propia actividad. Ella pronunció las palabras, dejando que su voz fluyera con una calma serena. Ocupado en esquivarme, Ethan preguntó. Y aunque lo expresó con una sonrisa nerviosa. Había una suavidad en sus palabras que hizo que su estómago se estremeciera. Ashley se detuvo en seco, su mano envolviéndose con delicadeza alrededor de su espalda mientras intentaba recuperar la compostura. Una risa suave escapó de sus labios, resonando con una dulzura que incluso a ella le parecía etérea. No te comportes de esa manera, Ethan. Se acercó, dejando que su presencia envolviera el espacio entre ellos, hasta que estuvo a su lado. ¿Soy yo quien despierta tus pensamientos?, se atrevió a preguntar. Su voz ha adquirido un tono más suave, más profundo. Hay una seriedad en el aire. Ashley giró su cuerpo con gracia. Su corazón latía con fuerza al encontrarse con su mirada. Ethan, ¿de qué hablas? ¿Conoces bien a qué me refiero? Sus ojos profundos la buscaban con anhelo. Las cosas han tomado un giro inesperado y estoy segura de que lo percibes igualmente. Ashley se deslizó suavemente en sus pensamientos. Corriendo, buscando con fervor el camino correcto. Deseaba rechazarlo, como si pudiera afirmar que solo eran fantasías en mi mente. Sin embargo, la realidad se encontraba presente, reflejándose en su mirada. La conexión entre ellos era innegable. Un viaje íntimo que había estado tejiendo con delicadeza a lo largo de los días. Creo que le estás dando más vueltas de las necesarias. Dijo finalmente, su voz suave y cargada de emoción. Se volvió hacia la estufa, anhelando concluir la conversación. Sin embargo, Ethan permaneció inmóvil. Quizás lo expresó con delicadeza, pero tal vez no lo sea. Ashley tomó el borde de su espalda. Sus varas de marfil mientras se esforzaba por conservar su serenidad. La carga de su presencia y la profundidad en su voz eran abrumadoras. Se sintió desnudo y frágil, como si deseara envolverse en un abrazo cálido para ocultar las comidas preparadas. Pronunció de manera repentina, su voz resonando con una intensidad inesperada. La estufa se abrió y sus manos se dirigieron hacia los platos. Su ritmo se intensificó. Ethan no abordó el asunto, pero mientras compartían la comida, el silencio entre ellos comunicaba más de lo que las palabras podrían expresar. La atmósfera que envolvía la casa era palpable, cargada de una energía que no podía ignorarse. Ashley era consciente de que solo era cuestión de tiempo antes de que todo alcanzara su punto culminante. La noche se envolvía en un silencio profundo y cautivador. El hombre que parecía intensificar cada eco de las paredes y el susurro del viento fuera de la casa se sintió más diminuto de alguna forma. Las paredes parecían acercarse mientras Ashley se deslizaba entre ellas. Cada paso de ella llevaba consigo la carga de los días pasados. Intentó desplazar la duda que se había instalado en su ser, buscando borrar aquellos instantes que persistían en su mente como interrogantes sin respuesta. Sin embargo, esta noche la atmósfera era palpable, cargada de una energía que no se podía pasar por alto. La luz tenue de la lámpara en la habitación proyectaba sombras alargadas sobre las paredes,
mientras Ashley se acomodaba en el borde del sofá, sus dedos jugueteando con el hilo de su camiseta. El libro que había deseado leer reposaba olvidado sobre la mesa de café. Sus páginas se desplegaron ante un capítulo que parecía haber surgido de un rincón olvidado de su mente. Su mente vagaba en un rincón distante, atrapada en los ecos de susurros y las miradas que habían danzado entre ella y Ethan. Él estaba presente. Lo sentía, pues el suave susurro de sus pasos resonaba en el aire mientras se deslizaba por la habitación. El sonido evocaba la esencia de su ser, un latido constante que los unía y los separaba en un delicado vaivén. La había eludido durante todo el día, buscando razones para mantenerse ocupada. Pero ahora, con la casa sumida en su silencio nocturno, no pudo escapar de los pensamientos que la invadieron. Ashley dejó escapar un suspiro profundo, deslizando una mano por su cabello en un intento de encontrar serenidad. Dijo que estaba pensando demasiado, leía demasiado en cada interacción, pero el recuerdo de cómo Ethan había mirado a ella en la cocina, la intensidad en sus ojos mientras hablaba, era imposible de olvidar. Había iluminado algo en ella, un impacto que no podía extinguir sin importar cuánto fuerte el sonido de las escaleras gritando sacó a Ashley de sus pensamientos. El respiro se elevaba mientras miraba hacia la puerta, su corazón batiendo en anticipación. Un momento después, Ethan apareció, su figura iluminada por las luces suaves que salían a la salida. Él hesitaba, sus ojos oscuros encontrando sus, y por un momento breve, el silencio entre ellos se sintió casi definitivo y no podía dormir. Él preguntó, con su voz baja, casi tentativa. Ashley agarró su cabeza, forzando un pequeño sonrisa. No, solo descansando, Ethan gritó. Entrando en la habitación, avanzó con una confianza subduida, su presencia saturando el área y causando que la velocidad del corazón de Ashley se acelerara mientras tomaba un asiento en el otro lado de la silla. Manteniendo una distancia deliberada, aunque incluso esa proximidad parecía excesiva, él preguntó, su tono nonchalante, sobre el día largo. A pesar de la claridad de su tono sugiriendo implicaciones más profundas, Ashley se acercó, sus dedos agarrándose al suelo de su camisa, y se cayeron en una tranquilidad que era tanto confortante como opresiva. Ashley sintió la atención de Ethan sobre ella, su intensidad tomándola como si fuera una fuerza tangible, refusó ver sus ojos. Ethan abruptamente dijo, su voz rompiendo el silencio. En lugar de concentrarse en el fuego brillante de la lámpara en la mesa de café, tú me has estado evadiendo. Ashley se agarró la cabeza, sus ojos abriéndose en asombro cuando se cerraron en él. Ella respondió suavemente, no lo he hecho. Igualmente, Ethan suavemente levantó un laberinto, un sonriente abrazando las fronteras de sus laberintos. Tú lo has hecho, dijo, su tono amable pero firme. Y creo que ambos entendemos la razón. Ashley experimentó un blanco en sus cejas, acompañado de una mezcla de vergüenza y frustración. Ethan, no estoy segura de a qué te refieres. Ella dijo, su tono amable. De hecho, lo haces, dijo, con su mirada firme, este fenómeno que ocurre entre nosotros, lo percibes también, ¿no? La pregunta duró, palpable e inarticulada, desafiando a ella a enfrentarse a la verdad que buscaba evadir. El respiro de Ashley se alteró, sus pensamientos flotando mientras intentaba articular su respuesta. Ella deseaba refutarlo, para afirmar que era delusional, sin embargo, la fervor en su voz y la intensidad de su mirada rendían la denuncia inalcanzable. Ethan, esto no es. Su voz se disminuyó gradualmente, hesitando, esto no es un tema que debemos discutir. Él no inquirió, su tono fue compuesto. Sin embargo, es genuino. Ashley, el nombre en sus labios, envió un apagón bajo su espalda, evocando sentimientos de vulnerabilidad, exposición y una sensación de visibilidad inalcanzable. De repente se levantó, creando espacio entre ellas. Mientras cruzaba el cuarto, ella dijo, esto es absurdo. Su voz trémula, estás involucrándose en una contemplación excesiva. Ambos estamos involucrándonos en una ruminación excesiva. Ethan se levantó con movimientos cautelosos mientras cerró la distancia entre ellas, lo soy. Él se inquirió en un tono subduido mientras Ashley se volvió a enfrentar a él, su pulso corriendo al encontrar su mirada. Había una intensidad en sus ojos, una resolución que ambos asombró y exhilaró a ella. Empezó a hablar, pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, Ethan extendió sus manos suavemente, sus manos se cruzaron, creando un contacto eléctrico que envió un golpe a todo su ser. Ashley se congeló, mientras que la respiración de Rose se agachó cuando miró a sus manos. Debería haberse retirado, debería haber terminado esto antes de que progresara más adelante, pero no pudo.
La gravedad del momento y las emociones que habían acumulado entre ellas lo restringían. Por favor, Ashley. Ethan aplaudió suavemente, su voz bastante abajo de un grito. Corrécteme si estoy equivocado. Indíqueme que no lo perciben. Ella miró a él, sus ojos probando a él por algo. Ella buscaba algo para simplificar la situación. Sin embargo, todo lo que vio fue sinceridad y honestidad que le dejaron vulnerables. Ethan. Empezó. Su voz gritando. Esto no está bien. Pero se siente bien. Respondió. Su tono amable, pero firme, no lo es. Ashley's will falteró como las barreras que había construido alrededor de ella se desintegraron bajo el pesadillo de sus palabras. Ella soñaba refutarlo. Para repelirlo, pero la realidad era indisputable. En algún modo parecía apropiado. Defiende lógica y razón. Ella cerró los ojos, permitiendo que una lágrima solitaria cascara abajo de su brazo, como ella dijo, no lo sé. Ethan levantó su mano, cruzando su cara mientras sueltaba su lágrima suavemente. De hecho, digo lentamente y creo que lo haces también. En ese momento, la tensión entre ellos alcanzó su puente. Las barreras que mantuvieron meticulosamente se desintegraron, revelando solo una emoción irrefinida y la bondad tácita que había desarrollado entre ellos. El respiro de Ashley paró cuando Ethan se aproximó, sus movimientos deliberados, permitiéndole la oportunidad de retirarse. Aún así, permaneció tranquila y todo se transformó. La noche tenía una tranquilidad inusual, permeando cada nudo de la casa. Afuera, la luna se centraba bajo el cielo, su luminosidad falsa castigando sombras silvestres prolongadas por el terreno. Dentro, la atmósfera estaba llena de tensión que había acumulado durante días, un silencio tempestuoso en medio de una erupción. Abajo de la superficie, Ashley se sentó en la mesa de cocina, sus dedos delicadamente traciendo el borde de su vidrio de vino sin toque. La habitación estaba iluminada por el brillo cálido de la chandeliera superior, castando sombras suaves a través de su cara. Intentó distraerse con las tareas mundanas de responder emails y flipar a través de una revista. Aún así, su mente permaneció incapacitada, replayando los eventos de la semana pasada en un límite continuo. Cada momento, mirada y palabra compondían las emociones que luchó para contener. Ella escuchó el deslizamiento de las escaleras antes de verlo, su corazón se aceleró con un sonido familiar que ella había venido a temer y, si fuera honesta, anticiparía. Ella se miró justo mientras Ethan entró al cuarto, su presencia comandando incluso en la simplicidad silenciosa del momento. Él hesitó en la puerta, las manos abiertas en las bocinas de sus jeans, sus ojos oscuros escobiendo el cuarto antes de seguirse en ella. Él exhibió una intensidad inusual esta noche, en su mirada que aceleró su sonido de corazón. Ella no podía dormir, manteniendo un demeño compuesto en medio de su interior turmoiloso. Ethan se acercó a su cabeza y pasó más profundo al cuarto, acercándose. No, y supongo que tú también lo podrías. Ashley presentó un sonriente grito forzado, sus pensamientos preocupados. Él gritó, sacó una silla al revés de ella y se asentó. La mesa, amplia y firme, parecía una barrera delicada entre ellas. Por un tiempo extenso, ninguno hablaba. El silencio se volvió opresivo e irresistible, aprovechando el brinco de incómodo. Ethan finalmente rompió el silencio diciendo, necesito decir algo. Su voz fue subduida, pero resoluta, impartiendo una gravedad que constrictó la cabeza de Ashley. Se bajó su vidrio. Con precaución, sus dedos se movían un poco. Ethan, por favor, permíteme. Ella imploró, pero él interrumpió. Sus ojos se fijaron en sus. No puedo más contener esto. Ashley se volvió inmóvil. Su respiración se apagó en su garganta cuando vio a él luchar articulando las palabras apropiadas. Su mirada exhibió una fragilidad y razón que licitó un pango en su corazón. No estoy seguro de cuándo empezó. Empezó con una voz calma, pero infundida con pasión. Puede haber sido esa noche en la cocina, o tal vez sucedió mucho antes. Estoy acutamente consciente de que un cambio ha ocurrido, y no puedo más disregarlo. Ashley se volvió inmóvil con un mezclo de miedo y una emoción desnombrada cuando le preguntó a Ethan, ¿no necesitas avanzar? Afirmativo, dijo. Alzándose con sus manos, apretando el borde del tablero como si fuera su único ancho, el cuarto parecía constricto, las paredes cerrando cuando los pensamientos de Ashley se aceleraron. Ella quería detenerlo, evitar sus ojos, pero permaneció inmovilizado y apagado por el olor de sus palabras, su mirada, su propia presencia. Él dijo, te contemplo incesantemente, su voz se convierte en más sencilla, pero mantiene su fervor.
En tu presencia, nada más tiene significado. En tu ausencia, necesito incesantemente estar cerca de ti. El respiro de Ashley se atrapó, su corazón corriendo tan fuertemente que creía que podría verlo. Se rompió la cabeza, su voz sonando cuando finalmente sumó la fortaleza articular. Ethan, esto no es algo que no podemos hacer bien, respondió en un tono casi imploratorio. ¿Por qué debemos continuar a afirmar que nada existe aquí debido a su complejidad? Respondió su voz falterando. Es injusto, pero se siente apropiado. Ethan dijo, su mirada probando sus. No puedes afirmar que no lo experiencias tan bien. Ashley abrió su mirada, sus manos agachadas en su palo mientras luchaba para componerse. La verdad permaneció indeniable. Sentía la conexión, la atracción, la bondad inexplicable que había desarrollado entre ellos. Sin embargo, reconociendo que se sentaba cerca de saltar de un precipicio y que no estaba preparada para descender. No lo sé, murmuró. Su voz era escasamente perceptible. Ethan se levantó de su asiento, sus piernas agachadas en el piso mientras circulaba la mesa, estaba a su lado, su presencia imponiéndose mientras extendía su mano hacia ella. Dijo lentamente, tú eres consciente como soy de él. Su toque era cálido y sólido, acercándose a ella en un momento que parecía preparado para fractar en cualquier momento. Los ojos de Ashley se cerraron con lágrimas mientras sus emociones desesperadas amenazaban de engulfirla. Ella miró hacia él, su respiración capturada mientras sus ojos se cerraron. Esto no es justo, dijo su voz murmurando, para ti, para mí, no se trata de justicia, dijo Ethan, su tono caliente pero resoluto. Se trata de lo que es real. Ashley cerró los ojos, permitiendo que una lágrima solitaria caería por debajo de su cara. Lágrimas flotaban por debajo de su cara mientras luchaba para mantener su composición. Las defensas que había construido meticulosamente se desintegraron y ella no estaba segura de cómo detener el proceso. No estoy segura de cómo avanzar, dijo su voz murmurando. No es necesario para ti hacerlo, Ethan, dijo su toque intensificando su mano. Resolveremos esto juntos. La habitación se calentó de nuevo, el peso de sus palabras lo envolvieron y la mente de Ashley fue un tumulto de emociones. Su corazón se doloró por las decisiones insurmontables antes de ella. Ella soñaba en creerlo, en confiar en su conexión, pero la aprehensión del futuro la restringió. Mientras quedaban sentadas, la noche se prolongó, cada momento lleno de promesas sin voz e investigaciones sin resolución. Ashley pensaba si ya había transgresado una frontera desde la que no había regreso. Se filtró a través de los drapes, suave y difuso, iluminando el espacio en sombras de oro y oscuridad. Ashley se despertó en su tranquilidad, sus lágrimas flotando abiertas a la murmura subduida del mundo despertando afuera. Por un poco de tiempo, se sintió inmovilizada en el tiempo y sonó en ese intervalo frágil. En medio del intersticio de tranquilidad y conciencia, la realidad se impuso con fuerza pesada y desesperada. Los eventos de la noche anterior se recuperaron con una claridad que aceleró su sonido de corazón. Se asentó gradualmente, su respiración irregular mientras cubría su cara con sus manos. La silencio de la casa se sufrió, con cada sonido magnificado en la silencio, el sutil grito de las paredes y el lento ruido de las hojas afuera, todo resonaba con el caos dentro de ella. Ashley dejó sus manos desciendo a su espalda. Su mirada caminó hacia la ventana, el cielo se desnudó y el sol ascendió gradualmente, obligado al turmoilo que se despegaba en su cabeza, que se repitió cada momento, cada palabra y cada mirada. La voz de Ethan, rara y real, todavía resonaba en sus oídos. Su confesión, su toque, la vulnerabilidad se reflejaba en sus ojos, estaban indeliblemente en la mente. Ella sintió un entanglemento inextricable de emociones, culpabilidad, perplejidad y la necesidad de la supremacía, cada uno de ellos en una manera distinta. Ashley deslizó sus piernas sobre el borde del suelo, sus pies abiertos al contacto con el suelo caliente. Ella estuvo inestabilmente, encirclando a sí misma con sus brazos mientras procedía al baño, donde el espejo sobre el baño reveló una versión de sí misma que ella ni siquiera sabía. Su cabello aburrido se formó en su cara y sus ojos verdes se enfocaron en una noche sin descanso. Ella rompió agua fría en su cara, esperando aliviar el peso en su pecho, pero el alivio fue transiente. Cuando regresó al baño, su mirada cayó en la silla por la ventana donde se tapó su vestido. Era el mismo vestido que había usado la noche anterior, el mismo que Ethan había lavado mientras se acercaba a su lado. La recolección aceleró su sonido de corazón y ella se acercó a su cabeza como si la emoción pudiera obliterar las ideas que intentaban engulfirla. El sutil sonido de platos interrumpió el calma de Bayo.
Ashley arrodilló su corazón. Su corazón salió de ritmo con la realización de que no estaba sola, la presencia de Ethan era tangible desde lejos, causando que su estómago se rompiera con anticipación. Dread respiró profundamente, acelerándose antes de descer las escaleras. La cocina fue iluminada por el sol, su calentamiento acentuando la simplicidad del espacio. Ethan estuvo en la mesa, su espalda hacia ella, sus movimientos intencionales mientras tomaba un copo de café. Estaba vestido informalmente, su cabello oscuro, un poco desarmado, como si también hubiera pasado la noche en contemplación. La vista de él, ambos familiares y alterada, causó que Ashley pausara en la puerta. Morne, finalmente dijo, su voz más suave de lo que se suponía. Ethan recibió brevemente su mirada con sus ojos oscuros. Ninguna parte habló, el silencio se extendió entre ellos como un hilo delicado hasta que presentó un sonriente, tentativa sonrisa. En la mañana, Ashley entró a la habitación, sus pasos cuidadosos, como si estuviéramos cruzando un minefielde. Ella agarró un vaso, sus manos flotando ligeramente mientras lo llenaba con café. La atmósfera entre ellos era densa, llena de palabras inesperadas. ¿Cómo te has dormido?, Ethan se preguntó, rompiendo el silencio. Ashley miró a él, sus labios formando un sonriente, lo cual era inolvidable. Ethan adquirió su comportamiento contemplativo, de hecho, era yo. Estaban silenciosos por un tiempo, el único sonido siendo el sonido de la espátula de Ashley contra el vaso. Ella abrió su mirada, concentrándose en la crema flotando en su café, pero podía sentir sus ojos en ella, la intensidad de su presencia constrictando su pecho. Intenté mi declaración sinceramente. La noche pasada, Ethan abruptamente dijo, su tono caliente pero amable. Ashley, tu mano se apagó al medio, con el respiro atrapado. Ella miró a él, sus ojos verdes probando su respuesta. Ella no estaba preparada para escuchar a Ethan. Él persistió en avanzar más cerca, aclarando la complejidad de la situación. Entiendo tu miedo, lo comparto. Sin embargo, no altera mis sentimientos. Ashley colocó su copa abajo, sus manos flotando mientras se aceleró en contra, cerrando sus ojos, sus pensamientos corren mientras buscaba las palabras apropiadas. Esto no es algo que solamente podemos desprestigiar, ella finalmente dijo, su voz rápidamente abajo de un grito. No estoy afirmando que Ethan lo dijo de manera resoluta, ni creo que lo estés tampoco. Ashley se orientó hacia él, su corazón corriendo mientras cerró los ojos con él. ¿Estás consciente de lo que estás articulando e investigando? Yo soy, él dijo sucintamente, y entiendo que no lo es. Es razonable, aunque cuestiono la autenticidad de esta situación. Sus comentarios se mantuvieron en la atmósfera, pesadas e inflexibles, causando que Ashley se determinara a faltar. Ella quería refutarlo, asumir su error, pero la realidad la confrontó directamente. La bondad entre ellos, la atracción que había intensificado durante días, era indisputable. No tengo la habilidad de hacerlo, ella confesó, su voz flotando. Ethan extendió su mano, ligeramente limpiándola. El toque provocó un shock, recuperando las sensaciones que había intentado reprimir. Lo resolveremos, dijo él. Ashley miró a sus manos, su respiración atrapando mientras batallaba el tumulto de emociones dentro de ella. Ella quería renunciar al refugio de la denuncia, pero no podía hacerlo, la bondad entre ellos era demasiado profunda e indisputable. No podemos hacerlo, asumir esto, dijo finalmente, su voz difícilmente perceptible. Tenemos que tomar precaución. Ethan aceptó su sinceridad sincera. Aconsejo su consejo y me adheriré a su dirección, sin importar las circunstancias. Necesitas ayuda, estoy presente. La honestidad en su palabra y el apoyo constante en su mirada causaron una herida en Ashley. Inhaló profundamente, sus dedos agarrando el borde de la mesa mientras intentaba recuperar su composición. Ella dijo que se conversaría más tarde. Su tono ahora es más resoluto. Necesito tiempo para contemplar, Ethan dijo que podrías tomar tanto tiempo como necesario. Su voz suave reveló que no estaba repartiendo. Ashley gritó, sus ojos vallando a su bolsa mientras intentaba recomponerse, la tensión en el cuarto había disminuido un poco. Sin embargo, la gravedad de su discusión permaneció, sirviendo como un recuerdo sutil de las decisiones que aún tenían que enfrentar. Mientras que Ethan se fue del cuarto, Ashley quedó sola, la luz del sol filtrando por la ventana y creando sombras elongadas en el piso mientras bebió su café, la calidez la encargó mientras miraba al mundo más allá del vidrio. Ella estaba insegura del futuro.
Sin embargo, un hecho era indisputable. Todo había cambiado y no había revertido.